Querida familia W, muy buenas noches. Qué bueno encontrarnos a esta hora y poder estar atentos a la palabra del Señor. Antes de entrar en la palabra, quisiera invitar a Elizabeth. Ella nos trae un lindo testimonio de lo que ha pasado en su vida últimamente. Elizabeth, por favor. Gracias, pastor. Buenas noches, hermanos. Espero que estén muy bendecidos. Quiero compartirles con ustedes, para honra y gloria del Señor, algo muy bonito que me pasó hace un tiempo en la remodelación de mi casa. Yo necesitaba 20 millones de pesos. Los estaba buscando por todo lado porque algo sucedió y tenía que conseguirlos. Se me estaba cumpliendo el plazo y no los lograba conseguir. El día anterior inclusive estuve mirando con alguien que me pedía una serie de requisitos que yo no podía cumplir, y yo dije, no, es la última persona a la que puedo recurrir, ya no tengo nada más. Y llegué a la oficina y abrí mi cuenta, a ver, no sé, me dio por abrirla y me estaban ofreciendo un préstamo de 20 millones de pesos exactamente. Yo en ese momento pues me sorprendí porque ni siquiera los bancos me iban a prestar, porque pues por mis obligaciones que tenía financieras, y me fui para el banco pensando que de pronto era una situación de riesgo o algo. Fui a preguntar y me dijeron, sí señora, usted tiene aquí aprobado un crédito de 20 millones de pesos. Le dije, ¿y qué necesito pues traer para que me los den? Dijo, no, nada, solamente usted firma y ya. Y eso para mí fue algo sorprendente, porque las puertas del hombre se me cerraron en las que yo pensaba, pero Dios abrió su puerta y pude cumplir con el propósito de la obligación. Entonces, para honra y gloria de Dios, tengo ese testimonio que fue muy sorprendente a todos los que les conté, inclusive mi familia. Gracias, hermanos. Bueno, qué lindo poder saber que Dios actúa aún en medio de este tiempo de pandemia. Para Dios no hay limitación. Entonces, la clave es confiar en el Señor, saber que tenemos un Dios grande, un Dios detallista con nosotros. Qué bueno, gracias Elizabeth por ese testimonio. Bueno, vamos a la palabra, querida iglesia, y retomando el tema de hace 8 días, el tema que tocamos, titulado Líderes saludables, doctrina sana y comunidad bíblica para una iglesia contemporánea, para un tiempo especial. Este mundo está requiriendo que la iglesia sea una institución influyente, y por eso este tema. Recordemos que tocamos el tema con base en la carta de Pablo a Timoteo. Y recordemos que Pablo está dirigiéndose a su discípulo y le da consejos para que ayude a la iglesia de Creta, para que nombre líderes con un perfil especial, para que la comunidad de la iglesia tenga coherencia prácticamente entre lo que se cree y lo que se practica. Igual que hoy, mi querida iglesia, es necesario que como iglesia seamos coherentes entre lo que creemos y lo que vivimos. Eso es lo que el mundo demanda hoy de nosotros como iglesia, y tener líderes saludables, líderes que honren el nombre del Señor, pastores que lleven un ministerio de gloria para el Señor y no de manchar su nombre. Y también
tener una doctrina saludable, una doctrina bíblica, cristocéntrica. Bueno, entonces, continuando con nuestro tema, recordemos, vamos a continuar en el punto relacionado con la comunidad bíblica. La comunidad bíblica, una comunidad que tiene que reflejar a Cristo Jesús. Ya hablamos el perfil de los líderes ahí en la carta a Tito, y ahora entonces la comunidad bíblica. Hace 8 días hablamos de la exhortación a los ancianos. Hoy vamos a retomar en la exhortación a las ancianas. Interesante. Eso está del versículo 10 al 16 del capítulo 1. Entonces dice ahí la palabra del Señor, y Pablo anima o exhorta a Tito para que se dirija a esa población de las ancianas y les exhorte para que sean reverentes en su porte. Quiere decir que se comporten como personas que aman a Dios. Lo que vengo diciendo, personas que con su actuar, con su vivencia, demuestren que son cristianos. No es necesario ponernos un rótulo aquí en la frente donde digamos soy cristiano, o como antiguamente se veían títulos en las tiendas y decía aquí somos cristianos, no fume. No es eso. Pablo anima a que las ancianas se comporten como personas que aman a Dios. Dice no calumniadoras, una versión dice no chismosas. No chismosas. El peor enemigo de una iglesia son los chismes, los comentarios, el murmullo. La lengua mal usada es uno de los peores enemigos de una comunidad. Y anima a que las ancianas no sean chismosas, no se enreden en comentarios, que si hablan alguna cosa sea para edificación, no sea para destrucción, que no sean esclavas del vino, que no se emborrachen, que no se embriaguen. Recuerden que estamos en Israel es una cultura donde se usa el vino, pero a veces habían excesos, un poquito de vino en las comidas era natural, pero advierte sobre los riesgos de los excesos. Que sean maestras del bien, dice Pablo a Timoteo, enseñe eso. O sea, que sean ejemplo para las jóvenes, para las mujeres más jóvenes. Qué bueno tener una comunidad, mujeres en su lugar, que con su hablar, con su conducta sean modelo para las más jóvenes. Eso quería decir Pablo a las mujeres, que enseñen a las más jóvenes a amar a sus maridos, que sean modelo para que tengan un hogar bien bonito, que honre al Señor, mujeres que se distingan también por su guianza en el hogar, que sea un hogar que honre al Señor, que amen a sus hijos también. Entonces, ese es el consejo de Pablo a Timoteo para que exhorte a las mujeres más ancianas, que sean prudentes estas ancianas, que sean castas, que sean cuidadosas de su casa. Seguramente había algún desorden en los hogares y entonces es el consejo a las mujeres más ancianas, que sean sujetas al marido. Bueno, este es un tema que ha venido por tiempos, el asunto de la sujeción, porque en el corazón del hombre, en el corazón de la mujer, hay una semilla de rebeldía, una semilla de oposición. Por eso siempre se recalca esto, y eso también aplica a nuestro tiempo. Eso es lo que el mundo quiere ver, algo diferente. Y que sean en todo, en la palabra, sean testimonio, en otras palabras,
y dice Pablo, para que nadie hable mal del Evangelio. O sea, testimonios buenos, que digan, vale la pena ser cristiano. Eso es, en esta época es vigente esta palabra. Y bueno, luego entonces Pablo a Timoteo le dice a los jóvenes, ¿qué le dice a los jóvenes? Exhórtelos a que sean prudentes, o sea, que controlen sus deseos. Tenemos la idea siempre que los jóvenes se dejan llevar de las emociones, que suben, que bajan, que no son estables. Y ese es el consejo de Pablo a Timoteo, dígale a los jóvenes que sean prudentes, que controlen sus deseos. Un joven cristiano, para él también es el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios produce dominio propio, es fruto del Espíritu Santo. No es para las personas mayores solamente, aún yo digo para los niños, para los adolescentes, si son llenos del Espíritu Santo de Dios. Dice, exhorta a Tito a ser ejemplo y a él mismo lo exhorta a ser ejemplo en buenas obras, en acciones, mis queridos, cosas que honren al Señor, que sean íntegros en la enseñanza, serios y, en otras palabras, que tengan cierta dignidad, que exhorta también a que sea irreprochable, para que el enemigo, dice Pablo, se avergüence y no tenga nada malo que decir de nosotros. Desafortunadamente, nuestros malos procederes, malos testimonios, pues damos lugar a que el diablo mismo use todo eso y se hable mal del Evangelio, mal del Señor Jesucristo. Ese es el llamado de Pablo a Timoteo para que enseñe en la iglesia de Creta. Y por último, también se refiere a los siervos o esclavos. Hoy podría aplicarse esta palabra a los empleados. ¿Y qué dice Pablo? Enseñe a los siervos a que sean sujetos a sus amos, que obedezcan, en otras palabras, a sus empleadores, a sus patrones. Hoy también no podemos dividir la vida cristiana, espiritual, de la vida laboral. Desafortunadamente no se entiende eso y por eso es que somos unos en el templo, en las relaciones de iglesia y otros en las relaciones laborales o en las relaciones de estudio, como si fueran tres personas diferentes, ¿no? O se acomodan a los ambientes. No, Pablo está diciendo que nuestra vida sea íntegra, que allá, en el caso de los siervos, que fueran sujetos a sus patrones, a sus amos, que sean amables, que agraden a sus amos. Hoy también podemos decir a los empleados cristianos, sean amables con el patrón o con sus jefes, eso es buen testimonio. Hay mucha gente que le gusta hablar y hablar y hablar del Evangelio y saben Biblia, pero sus acciones, sus actos contradicen todo. Es lo que estoy tratando de compartir en esta noche. Coherencia entre lo que se hace y lo que se cree. Esa es la exhortación de Pablo a Timoteo para que enseñe en la iglesia de Creta. Y dice Pablo que no sean respondones. Le dice que los siervos no sean respondones, que no discutan nada, que no contradigan, en otras palabras. Qué horrible es eso. Pues sí, el empleado en este caso hoy puede poner su punto de vista, pero de una forma amable, una forma cortés, porque hay algunos que quieren saber más que los demás y hay cierto orgullo, cierta prepotencia, y viene el choque ahí. En vez de ser agradables, son desagradables. Por eso no paran en los empleos muchas veces, no tienen continuidad, porque hay choques ahí, no saben presentar las cosas. Que no roben, en otras palabras, le dice a los siervos que no roben. Y esto es un asunto de ética, tener cuidado. Un empleado que llegue tarde a su oficina está robándole tiempo al empleado, robándole tiempo a la empresa. A veces no se pone cuidado a esto. Entonces dice que los siervos no roben, que sean fieles en todo,
totalmente honestos. Y de esta manera entonces dice Pablo, adornarán la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Así dice Pablo, así verán que el Evangelio vale la pena vivirlo, que es poderoso. Hoy también podemos decir lo mismo, que al tener una conducta acorde con la palabra, entonces se adorna la doctrina de Cristo, se adorna, se ve bonita, agradable, vale la pena. Y finalmente habla Pablo de la doctrina sana, la doctrina saludable, del capítulo 2, 11 al 15, la doctrina sana, saludable. Y entonces Pablo escribe sobre este tema indicando que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a los hombres. La gracia de Dios. Entonces, contrarrestando lo que se enseñaba de la ley judía, que era por obras, etc. Hoy en día también, mis amados hermanos y amigos, tenemos que enseñar bastante sobre la gracia de Dios, el amor de Dios, el favor de Dios. A veces caemos en legalismos, mis queridos, caemos en ese plano de que pues por nuestro esfuerzo, no. Tenemos que recalcar mucho el valor de la gracia de Dios. Y Jesús es el revelador de esa gracia. El Señor Jesucristo es el que nos revela esa gracia con su amor, aboliendo, dice la palabra, la ley de los sacrificios y del esfuerzo humano. Aboliendo los sacrificios y el esfuerzo humano. El hombre está siempre en su interior con una inclinación que tengo que agradar por lo que yo hago, por mi esfuerzo. Entonces esa es la diferencia con la ley. La ley presenta a un Dios que demanda que el hombre tiene que hacer, hacer y hacer. La gracia de Dios, clave en nuestra época, mis amados hermanos, clave que la iglesia del Señor predique, enseñe de la gracia de Dios. El favor inmerecido de Dios, eso quita muchas cosas, muchos comportamientos hipócritas muchas veces de la iglesia. Recuerda a Tito que esa gracia enseña que renunciando a la impiedad, dice, y a los deseos mundanos, se pueda vivir sobria, justa y piadosamente, bajo la gracia del Señor. Sobria, justa y piadosamente, con la expectativa de la venida del Señor. Segundo aspecto de doctrina, la venida del Señor. Siempre atentos a la venida del Señor. No con miedo, no con terror, sino con un temor reverente. Cuando yo pienso en la venida del Señor, eso me ayuda a mí a estar siempre viviendo alineado con la palabra, amando al Señor, no con miedo, repito. Y ese Salvador que se entregó por nosotros para redimirnos de toda maldad y purificar para Él mismo un pueblo especial y propio, cuidadoso por las buenas obras. Ese es el papel de Cristo Jesús. Y como iglesia tenemos que levantar el nombre de Jesús de esa manera, que es el que nos ha redimido del pecado, del infierno y de la muerte. Por eso es que la iglesia es esa institución que debe reflejar el amor de Dios, enseñar que sin Él estábamos muertos en pecados, en delitos, pero ahora Cristo nos ha redimido. Le advierte Pablo que hable todo esto en tono exhortativo y reprendiendo con toda autoridad. Le dice a Tito, reprende con toda autoridad. Entonces, gracia, práctica en la vida cristiana y venida del Señor. En otras palabras, está enseñando Pablo a Tito, recordándole. Y del capítulo 3, del 1 al 3,
habla más exactamente de práctica, la vivencia, la conducta, y les recuerda que deben obedecer a los gobernantes y autoridades del país. Obedecer en todo, obediencia. Mis queridos, la obediencia es un tema bastante controversial. La obediencia, dice la palabra, que es mejor que los sacrificios. La obediencia, ¿cómo cuesta obedecer? Y si no, pensemos en ese hogar allí donde los niños pequeñitos ya se levantan, son rebeldes, no quieren hacer caso, porque es que hay una semilla de rebeldía en el corazón del hombre desde que nace. Por eso la importancia de la formación del carácter de esos niños, de enseñar la palabra del Señor, y que aún, querida familia, en esta noche quiero meter esa cuña ahí. En su hogar, el papá es el que debe de llevar a su niño a dar el primer paso en la vida cristiana, que es que reciba a Cristo. Qué lindo que un niño recuerde cuando esté crecido que su papá o su mamá fueron los que lo invitaron a recibir a Cristo, a abrir su corazón al Señor, y luego también lo discipulen. Eso es. Entonces, Pablo está enseñando esto. Esa parte de la práctica, dice la obediencia. Y Pablo entonces recalca, dice, que no sean pendencieros, sino amables, mansos, porque nosotros éramos antiguamente insensatos, rebeldes, maliciosos, envidiosos, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Hemos hecho un ambiente de una guerra campal. Eso es lo que muchos vivíamos antes de Cristo Jesús, pero ahora en Cristo las cosas tienen que ser diferentes. Ya no es un campo de guerra, sino que tiene que ser un campo de paz, un remanso de paz. El término hogar es eso. Hogar es un lugar donde hay calor. Es como una chimenea, imagínense una chimenea y ahí hay frío, pero esa chimenea produce calor y la familia se reúne alrededor de esa chimenea y es un ambiente agradable, rico, delicioso. Llegar a la casa, no a la casa, al hogar. Una cosa es casa y otra cosa es hogar. La casa son los ladrillos, el hogar son las personas. Qué bueno ese ambiente cuando Cristo Jesús es el Señor. Hablando sobre este tema, Mark Twain, un americano, dijo: no es lo que ignoro de la Biblia lo que me preocupa, sino lo que conozco y sé exactamente cuál es su significado. Muchas personas se preocupan sobre el Apocalipsis, Ezequiel, Daniel, que la bestia, que el dragón, qué significan los 20 cuernos, los 10 cuernos. ¿Sabe una cosa, mi querida iglesia? No debe preocuparnos el significado exacto de todo eso, del color blanco, del color del caballo en que viene Jesús, etc. ¿Sabe qué debe preocuparnos? Como dice aquí el escritor norteamericano, debe preocuparnos lo que nosotros entendemos. ¿Quién no entiende el Sermón del Monte? ¿Quién no lo entiende? ¿Quién no entiende el Padre Nuestro que está en Mateo capítulo 6? Eso sí debe preocuparnos, lo que entendemos y que el Señor nos invita a practicar, a tener esa vivencia. Preocupémonos por eso, que tenemos que perdonar, que tenemos que reconciliarnos con lo que hemos tenido alguna diferencia, que tenemos que buscar la presencia de Dios. No nos preocupemos por lo que no entendemos. Seguramente el Señor no nos va a llamar a cuentas por eso. Tiene razón Mark Twain cuando decía esto. Repito el pensamiento, me gustó ese pensamiento. No es lo que ignoro de la Biblia lo que me preocupa, sino lo que conozco y sé exactamente cuál es su significado.
Pablo, siguiendo con la carta, en el capítulo 3, versículo 4 al 11, habla de la salvación por gracia. Y dice, Dios manifestó su amor por los hombres en la persona de Jesucristo para salvación. Vuelve a recalcar este tema. No por obras, sino por su misericordia y por la renovación del Espíritu Santo. De esta manera derramó en nosotros de su Espíritu y nos hace sus herederos. ¡Qué precioso esto! La salvación por gracia. Vuelve a recalcar Pablo. Tenemos que tener claro eso en nuestro corazón. La salvación no es por esfuerzo humano, no es por obras. La salvación es por gracia del Señor, un regalo del Señor, por fe en Cristo Jesús. Pablo le dice a Tito que insista en esto con firmeza. Por algo le dijo Pablo a Tito, insista con firmeza en esto. Es que nosotros fácilmente nos desviamos, mis amados, de la doctrina sana. Podemos caer en esos desvíos, aún como cristianos, en el esfuerzo humano. Tenemos que hacer, correr y hacer obras y obras. Sí, hay que hacerlas, pero tenemos que hacerlas creyendo que la salvación es por gracia. Ahora, porque somos salvos, hacemos obras. No hacemos obras para ser salvos. Eso es, tenemos que tenerlo bien, pero bien claro. Y dice Pablo, debemos evitar las cosas necias, genealogías y discusiones acerca de la ley, pues son sin provecho. Entonces dice Pablo, aconsejando a Timoteo, que no se enreden en discusiones bobas ahí, que no llevan a nada, no conducen a nada. Por el contrario, a veces se generan son roces, peleas, discusiones, sino que debemos saber qué es lo que realmente vale la pena discutir, compartir. Dice Pablo que desecha al individuo divisionista, rechace al individuo divisionista. Qué tremendo es. ¿Sabe una cosa? Las divisiones vienen de personas del interior, no de afuera. Y a veces se camuflan ciertas doctrinas y a pesar de que estamos en la misma iglesia, que creemos que tenemos la misma doctrina, hay gente que viene a veces de otros lugares con ciertas doctrinas y vienen a fomentar cierta discordia. Tener cuidado con esto. Y dice Pablo, amonéstelo, pues es como un incrédulo y su pecado lo hace culpable. Bueno, y finalmente Pablo entonces, a partir del versículo 12 en adelante del capítulo 3, comienzas algunas instrucciones personales y la despedida. Entonces Pablo invita a Tito a que se vean en Nicópolis, razón que enviará por medio de Artemas o Tíquico. Entonces le confirmarán otras palabras. En esa época no había Facebook, no había internet, no había celular. Y dice, le voy a mandar la razón por medio de Artemas o Tíquico para vernos en Nicópolis, pues piensa pasar allí el invierno. Es un ambiente familiar, un ambiente de compañerismo, un ambiente de amistad. Me llama la atención esto. Qué bueno que nosotros crezcamos en esto. Yo quiero ser el primero en seguir creciendo en ese tema de la comunión, del compañerismo. Lástima que ahora el distanciamiento social nos obligue a andar a 2 metros del hermano, etcétera. Pero yo creo que pronto va a pasar esto. Porque eso es la iglesia, esa amistad, esa comunión. Recomienda que sea muy atento con el abogado Zenas y con Apolo cuando pasen por Creta. Pablo era un hombre interesado en las demás gentes, preocupado por el bienestar de los demás, atento. Qué lindo conducta, qué linda vida de Pablo, mis amados, para seguir nosotros como cristianos hoy en día. Entonces se preocupó por ellos, que cuando llegaran
fueran bien atendidos, bien atendidos. Justo anoche encontré una cartica de hace unos años de alguien que se quedó en la casa, ni recuerdo el nombre, pero con puño y letra escribió ahí en un papelito y unas palabras que dice, bueno, Señor, qué bueno esos gestos de aprecio, cuando la persona que se quedó en nuestra casa decía, pastores, muchas gracias, me hicieron sentir de mi familia, todo muy bien, bueno, unas palabras, unos elogios. Digo, Señor, a veces nosotros hacemos cosas no intencionalmente quizá, que pueden ser positivas o negativas. Por eso debemos estar siempre, siempre en una relación con Dios para que de nuestro interior fluya esa vida de Cristo hacia los demás. Y Pablo era un hombre así, interesado en los demás. Pero Pablo mismo decía, ya no viviendo nosotros pendientes por nuestros intereses, sino por los intereses de los demás. Eso lo decía Pablo en sus cartas y aquí lo está manifestando en la carta a Tito. Y Pablo entonces manifiesta a Tito que los creyentes deben aprender a hacer lo bueno y ayudar a los demás, pues así tendrán fruto, dice Pablo. Aprender a hacer lo bueno, hacer la práctica, mis queridos. Y le envía saludos de los que se encuentran con él y también saluda a todos los hermanos que están con Tito. Pablo era un hombre muy saludable, siempre atento, gentil, caballeroso. Pablo, detalles bonitos de la vida de Pablo. Bueno, concluyendo con esta enseñanza sencilla pero muy práctica, querida iglesia, vemos que Pablo fue un hombre modelo para sus discípulos. Estamos hablando de nuestra iglesia, una iglesia interesada en hacer discípulos que hagan discípulos, y encontramos en Pablo un buen modelo para sus propios discípulos, para las iglesias. Y entonces ellos reciben el honor de hacer obra de reconciliación en la iglesia. Tito, por ejemplo, recibió el encargo de ir a Creta y hacer esa obra de reconciliación, de poner en orden las cosas en la iglesia, el nombramiento de los líderes, la doctrina, y que la comunidad fue una comunidad saludable. Qué bueno uno como discipulador, como pastor, ver que sus discípulos, sus hijos espirituales, están haciendo esa obra, que no en vano han recibido la enseñanza. Dios nos ayuda a que de nuestra comunidad se sigan levantando muchos discípulos, que sigan las enseñanzas, no tanto de los líderes de nosotros, sino de la palabra misma. Y Pablo muestra una manera diferente de vivir, que es por la obra de Cristo Jesús. No es por el esfuerzo humano, es por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Pablo enseña principios eternos para la iglesia y lo resumo en el mismo título que le coloqué a esta enseñanza: líderes saludables, doctrina sana, comunidad bíblica. Necesita nuestro tiempo, querida iglesia. Es lo que necesita el mundo hoy, que vean en nosotros a Jesús, que vean en nosotros la imagen de Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios que debemos andar como Cristo anduvo, como Él anduvo, debemos también nosotros andar en esta tierra. Bueno, querida iglesia, hasta aquí está la enseñanza. Dios nos ayude a practicar esta palabra. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición por los consejos de Pablo, que son vigentes para el día de hoy! Bueno, hasta aquí la enseñanza. Solamente me resta orar por mi querida iglesia, mis hermanos en la fe. Padre, en el nombre de Jesús, oro por esta iglesia preciosa, por los amigos que se han conectado de otros lugares. Ayúdanos, Señor, a vivir tu palabra, a vivir los consejos de tu palabra, Señor.
que no haya nada, Señor, de qué avergonzarnos, ni dar lugar a que el diablo se meta y haga destrozos. Por el contrario, Señor, ayúdanos a vivir, Señor, conforme a tu palabra. Muchas gracias, Señor. Bendigo, Señor, a los ancianos, las ancianas, los jóvenes, los empleados, los universitarios. Que sea tu bendición sobre esa población y que todos juntos demos testimonio de un Cristo vivo. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, familia W, buenas noches y que puedan descansar. Y recuerden, este jueves, 7:30, nos veremos por este mismo canal. Bendiciones.